OLAM 7 Internacional presenta su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bendiciones, mis queridos hermanos. Bienvenido a su programa La Fe de Jesús, un programa en el cual estamos estudiando la Sagrada Escritura. Hace algunos programas iniciamos el curso de hermenéutica y propedéutica bíblica. Así que, hermanos, estén preparados. Estamos estudiando, estamos preparando buen material para todos aquellos amigos y hermanos que nos han pedido un poquito de teología bíblica, un poquito de los pasos iniciales para el estudio de la Sagrada Escritura. Así que bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquito la continuación del último programa. En el último programa hablamos de la inspiración bíblica. Hablamos un poquito acerca de ese proceso en el cual el profeta recibe la inspiración de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de los tipos de inspiración y luego vamos a estarles hablando del proceso de inspiración, ¿verdad? Son conceptos que son importantes y que vale la pena estudiar. Claro que sí. Conocer el origen de la Sagrada Escritura, conocer la forma como Dios, en su amor, en su misericordia, trajo hasta nosotros su palabra, este precioso libro, la palabra santa de Dios, la palabra, la antorcha de Dios, ¿verdad? Así que el tesoro más bello que Dios nos dio en la revelación. Así que bienvenidos, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a hablar de tipos de inspiración, porque cuando uno lee la Biblia, no es que siempre la inspiración o la revelación de la Biblia vino por la manera de un dictado, la manera no, sino que Dios inspiraba a veces el mensaje y no las palabras. Todo eso lo vamos a estudiar, ¿verdad? Todo eso lo vamos a estudiar. Se habla de la inspiración dinámica, la inspiración del dictado. Veamos, nosotros como adventistas creemos en una inspiración dinámica que a veces usó dictado, a veces el así dice Jehová, como está escrito, es cuando hay una cita textual, pero a veces el escritor bíblico era inspirado y hablaba la palabra de Dios. Así que eso vamos a hablarle hoy de la inspiración, de los tipos de inspiraciones, ¿verdad? Todo eso lo vamos a hablar hoy en nuestra clase. Hoy tenemos entonces tipos de inspiración bíblica. Vamos con el pasaje de la palabra de Dios, que siempre me gusta iniciar con un pasaje, una gema de la palabra de Dios en el libro de Jonás. Una pequeña gema. Jonás clamando desde el Seol, desde el vientre del pez. Jonás 2, versículo 1 y versículo 2. Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Increíble, ¿verdad? Increíble. Clamando a Dios aún desde prácticamente la muerte.
Misericordioso es Dios que nos escucha y que sus oídos están atentos. Inspiración bíblica, tipos de inspiración. Hoy vamos a estudiar eso. Pero vamos a pedir primero la bendición de Dios en la oración para que tengamos nuestros primeros cantos. Tenemos siempre nuestro bloque de alabanza y caemos al tema. Padre, gracias te damos por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia. Te pedimos tu iluminación ahora que vamos a estudiar tu palabra y que, oh Dios, podamos disfrutar tu presencia en la alabanza y en la exposición de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a los cantos y regresamos. Cristo es mi amante Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, pues demostró su grande amor, muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi amante Salvador, su sangre me compró, por sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal con él tendré y para siempre reinaré. Dicha inmortal allí tendré con Jesús. Cristo es mi amante Salvador, mi eterno Redentor. Jamás podré satisfacer la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi amante Salvador, por él salvado soy. La roca es de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal con él tendré y para siempre reinaré. Gloria inmortal allí tendré con Jesús. Perdido fui a mi Jesús, él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador
su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque se fue conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Bendiciones, mis queridos hermanos, estamos de regreso. Estamos de regreso para estudiar los tipos de inspiración. Cuando se habla de los tipos de inspiración, pues tenemos nosotros realmente cuáles son esos tipos de inspiración que usa la palabra de Dios. Hablemos un poquito de la inspiración, ¿verdad? Por ejemplo, Dios usa el elemento humano. Por ejemplo, no es lo mismo como escribe el apóstol Pedro que como escribe el apóstol Juan. No es lo mismo como escribe Pablo que como escribe Lucas. Siempre va lo que es la forma como escribe el uno y cómo escribe el otro. Eso es importante. Eso es muy importante. Recuerden eso. Hablemos un poquito de la revelación, ¿verdad? Hablemos un poquito de la revelación, de la inspiración, perdón. Cuando hablamos nosotros de los tipos de inspiración, obviamente siempre sabemos que la inspiración es cómo obra el Espíritu Santo. La inspiración y revelación tiene un propósito: comunicar el mensaje. Comunicar el mensaje. Recuerden eso. Y obviamente siempre viene lo que es la revelación. Lo que es la revelación. Eso es importante, ¿verdad? Lo que es la revelación. Y por supuesto, los tipos de inspiración. Hablemos un poquito de las teorías de la inspiración. En primer lugar está la teoría mecánica. Eso hay muchas congregaciones que creen que la inspiración de la Biblia, nosotros sabemos que la Biblia es inspirada, pero ¿qué es lo que se inspiró? ¿Todas las palabras o el mensaje? Entonces, el que cree la inspiración mecánica dice, bueno, viene y dice, es que la inspiración de la Biblia
es que Dios dictó hasta las comas. Como cuando usted le dice a la secretaria o cuando usted se pone, ¿verdad? Y usted comienza a dictar y le dice, bueno, vas a poner una A, una E, y entonces va dictando palabra por palabra, coma. Eso se le llama como la inspiración mecánica. Dios dictaba y los autores copiaban. En este tipo de inspiración no se respetaba la individualidad ni la personalidad del escritor. Por ejemplo, Dios dictaba todo y no importaba la personalidad del escritor. La personalidad del escritor, lo que pensaba el escritor o cómo actuaba el escritor. Esto no es así, no es posible. Algunos creen eso, pero no, porque sí la personalidad del autor tiene que ver. Uno ve, por ejemplo, la forma como Lucas investiga. Lucas escribe diferente de Pablo. Pablo es un apóstol que se identificaba como apóstol de Jesucristo. En cambio, Lucas es un investigador nato. Él dice en Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:1, en el primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Está hablando del Evangelio. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces ahí vemos a alguien que decide investigar usando su personalidad. Y dice el versículo 3, a ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Entonces, es un investigador que entrevista, que tiene una metodología de investigación, usando su personalidad. Por eso no puede ser mecánica la inspiración. Veamos otro tipo de inspiración, la del concepto, ¿verdad? La del concepto, ¿cuál es la inspiración del concepto? Es que Dios venía, veamos, Dios daba el concepto a cada uno y cada persona era libre para ampliarlo y desarrollarlo. Pero esto no puede ser, o sea, digamos, Dios es amor, ahí está el concepto. Pero cada quien era libre de interpretarlo. Entonces, tendríamos una Biblia interpretada antojadizamente a lo que pensaba David, a lo que pensaba Pablo, y ya fuera de Biblia. Sí tendríamos los conceptos, pero habrían muchas interpretaciones y muchos errores, que es lo que el Espíritu Santo logró hacer en la Biblia. El Espíritu Santo logra que da el concepto, si ciertamente Dios transmite un concepto, pero no deja que lo manipulen, no deja que lo tomen, sino que ese concepto se mantiene, llamémoslo, intachable y virgen prácticamente. Dios es amor, dice Juan. Y el amor es guardar sus mandamientos, el amor es amar al prójimo. Hasta ahí, cosas que son inspiradas, pero no desarrolla él su opinión. Pedro dice, vino la profecía, pero la profecía no es de interpretación privada, sino que es inspiración de Dios. Entonces siempre hubo un regimiento.
no podían ellos poner el concepto y poner su opinión. Por eso no, tampoco aplica. Luego estaba la inspiración parcial. La inspiración parcial era, decían algunos, algunas partes son inspiradas, otras no. Otras son humanas. Habrían partes que no son verdaderas, tendrían falta de confiabilidad. Entonces, ¿qué pasaba? Venían ellos y decían, bueno, cuando dice así, dice Jehová, esa parte es inspirada. Pero ya cuando no decía así, dice Jehová, y por ejemplo, pongamos un ejemplo, el caso del libro de Isaías. Viene en Isaías, hay mucho esa frase, así dice Jehová. Ahí está inspirado. Pero, por ejemplo, hay secciones en Isaías históricas, especialmente en los capítulos 36 al 40, cuando se narra la historia de Ezequías y los asirios. Entonces, como esa parte le escribe Isaías, bueno, esa parte no es inspirada. Entonces, esto se prestaría mucha especulación. Diríamos, esto sí es verdad, esto no es verdad. Y eso que no hablamos de lo que es teorías las teorías que atacan la escritura. Por ejemplo, las teorías que usan los de la alta crítica, que el Génesis fue escrito por varios, que hay un relato de la creación en el capítulo 2, en el capítulo 1 es otro, los jehovistas, los eloginistas, los yavejistas, bueno, le meten un montón de cosas, que Daniel fue escrito en el siglo II. Entonces, de por sí hay ataques, y con esto sería un completo desastre. Pero no es así, no es una inspiración parcial. Porque, por ejemplo, tendríamos que aceptar lo que dijo Bultmann. La Escuela de Teología de Bultmann dijo, los milagros son mitos, eso no existe. Palabra de Dios solo son los consejos. Entonces, no sirve una inspiración parcial. Entonces, la inspiración mecánica no existe. ¿Por qué? Porque Dios sí inspiró su palabra, pero utilizó al elemento humano. La otra inspiración, que es esa es la mecánica o del dictado. La otra inspiración, que es la del concepto, es que daba el mensaje, pero cada quien lo interpretaba a su manera. Eso no sirve porque estaría muy manoseado el mensaje de Dios. Y eso Dios lo impidió. La otra inspiración parcial es que voy a tomar lo que me parece y lo que no me parece. Eso tampoco. ¿Cuál es la inspiración correcta? Le puse 3 ejemplos de teorías de inspiración que no son correctas. Es la inspiración dinámica o conocida como natural, donde algunos autores fueron tocados por Dios. Sin embargo, la escritura vino por naturaleza humana. ¿Verdad? Esta es la natural, perdón. Todavía no llego a la dinámica. La supuestamente natural, que es otra que no es. Algunos fueron tocados por Dios, pero fue escrito por la naturaleza humana. Fue un invento del hombre, habilitado por la inspiración de Dios. El problema de esto es que sería una obra de arte humana que tuvo toque divino, pero al final es humana. Tampoco. Luego está la teoría plenaria y verbal. Esta sí es la correcta, que es la teoría de inspiración. Se conoce como la teoría de la inspiración dinámica. 1. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia. El Espíritu Santo elige a cada una de las personas y la usa con sus capacidades, con sus limitaciones, y la usa para dar un mensaje.
¿verdad? Y entonces da el mensaje. Entonces, la inspiración fue dinámica. Vino el mensaje, Dios inspiró al profeta, Dios inspiró, Dios inspiró a los sacerdotes, Dios inspiró. En la Escritura tenemos que escribieron sacerdotes, médicos, granjeros como Amós, como Abdías, escribieron legisladores como Moisés, gente de finanzas como Mateo, gente de barcas como Pedro y Juan. Lo usa todos ellos con su personalidad, con su lenguaje. No es lo mismo lo que escribe Pedro que lo que escribe Pablo. Pablo es un exégeta, es un doctor. Pedro es un limitado, pero da el mensaje. Dios transmite el mensaje a pesar de las limitaciones. No inspira directamente palabras, pero sí el mensaje que es respetado y dirigido por el Espíritu Santo. Esa es la correcta inspiración. Se conoce como inspiración dinámica, donde Dios hace posible la inspiración de su palabra a través de los profetas, apóstoles y mensajeros que escribieron el mensaje que fue inspirado en sus propias palabras, con sus herramientas y en su propio lenguaje. Y esto es inspiración dinámica. Esto hace que toda la Biblia sea inspirada, que no tenga raciocinio ni elemento humano y que traiga a la luz el mensaje para el hombre. Esto es lo que nosotros como adventistas creemos en una inspiración dinámica. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para dar la conclusión de la clase de hoy. Estén pendientes porque en la próxima clase hablaremos del proceso de inspiración y la manera como los profetas eran tocados y los hombres de Dios. Padre, gracias te damos por la belleza de tu palabra. Tú inspiraste un mensaje sagrado que ha venido al hombre para predicarlo y que tu palabra ha venido a ser de gran luz y guía nuestras vidas y a nuestros hogares y al mundo. Ayúdanos a defender tu palabra como la palabra inspirada de Dios y como lo que es el mensaje de la Sagrada Escritura. Quédate con nosotros, guárdanos y protégenos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo y quites todo
Cristo mi Señor. Olam 7 Internacional presentó su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.